Buenas. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo ¿Siguen están? Vamos a hacer una especie de falso vivo. Vamos a arrancar este video de una manera totalmente diferente a lo que veníamos haciendo antes. Los que recién se suman, le damos las bienvenidas. Somos Juan y Eli. Estamos viajando de Ushuaia a Alaska. Estamos en un lugar tremendo que ya dentro de un tiempo lo van a poder ver. Aparecimos nuevamente por acá. Como dicen los chicos, podríamos haber fingido demencia, pero no. Queríamos agradecerles que siguen del otro lado, que están ahí. Desaparecimos un montón de días. Fueron 3 semanas de puro disfrute, de sentirnos realmente conectados con el viaje, realmente conectados con el sentido que tiene para nosotros tributo a la vida, pero también sentimos la crueldad que tienen las redes sociales y la cantidad de horas y de trabajo que hay que meterle a esto para que realmente funcione. Pero bueno, acá estamos porque pesó muchísimo más el seguir compartiéndoles a ustedes, el querer seguir mostrándoles lo maravilloso y hermoso que es nuestro mundo y seguir con esta rueda que es devolver un poco todo lo que nos dieron otros viajeros a través de esta red social, que muestra realmente muchísimo más de lo que muestra Instagram, que es por donde venimos mostrando nuestro viaje desde hace 2 años. Estuvimos unas 3 semanas descansando de redes sociales, perdidos en las calles de Cusco, Sin sin mapas. mapas, sin teléfono, sin compu. Disfrutamos con amigos. A veces se necesita un poco parar la máquina y poder reencontrarse con uno mismo dentro de lo que es una vida que a veces parece fácil, pero no es tan sencilla, no es tan simple. Es hermosa, es divina. Veníamos estos 2 años preocupándonos muchísimo por dónde vamos a dormir, si vamos a conseguir agua, si no, y la realidad que llegar a Perú, que es donde estamos nosotros ahora, nos hizo bajar 25.000 cambios. Conectamos con una parte del viaje que no habíamos conectado antes, todas estas preocupaciones se fueron y... Creo que Perú nos avasalló. Sí. Tratar de entender a Perú hizo que nuestra cabeza esté como pensando todo el tiempo en algo nuevo, en algo de historia que había que saber para poder entender. Hay mucha información acá. Nada, sin más vueltas, era esto, aparecer por acá, agradecerles que estén del otro lado todavía, los que recién se suman, darles la bienvenida a nuestro viaje con este falso vivo, invitarlos a que si están del otro lado y este contenido les gusta, les divierte o simplemente lo ponen de fondo, no sé, para cocinar como hacíamos nosotros antes. O quieren viajar con nosotros. O quieren viajar con nosotros, que por favor a cualquier video que vean de cualquier persona que les guste, que lo apoyen de la forma que puedan y que crean ustedes que le van a estar devolviendo un poquito de eso que les dan. Como quien hace una torta y te pregunta si está rica o te regala un presente y te pregunta si te gustó. Es lo mismo, pero en forma de algoritmo. Nos agreguen ahí en los comentarios, nos pongan like y todas esas cosas que pedimos los youtubers. Gracias. Gracias. Espero que disfruten del próximo video que vamos a estar subiendo ahora. Se vienen grandes aventuras por Bolivia y bueno, por Perú, que es donde estamos ahora, pero para eso van a tener que esperar un ratito más. Nos dejamos con el video de Bolivia. Creo que esta parte de Bolivia arranca con la laguna del Inca, que fue increíble. Tenías que quedar en la orilla, medio asustados los dos, no sabíamos muy bien qué onda, no había mucha gente. Bolivia muy se las trae, gente. Sí. Bolivia es increíble. Es un país del que se habla muy poco y realmente es hermosísimo. Sí. Ya la van a estar viendo, no vamos no les vamos a spoilear. A spoilear más nada. Así que bueno. Gracias por estar del otro lado, gracias por seguir viajando con nosotros y ojalá que se diviertan y que disfruten. Les mandamos un beso gigante a todos. Estamos intentando encontrar el ojo del Inca en medio de la montaña en Bolivia y encontramos eso que creemos que se llama el baño del Inca.
Cuenta la historia que a este lugar venían los emperadores incas a bañarse por las propiedades terapéuticas que tiene el agua termal. Así que estamos en busca del ojo del Inca. Y no está siendo nada fácil, porque miren cómo está la ruta. No, es tremendo. Creo que lo encontramos. Y está cortado. Y vamos a estacionar acá y lo voy a dejar acá. Ah, ahí arriba estaba. Bueno, vamos caminando. Vamos. Hay un cartel que dice prohibido el paso, nos mandamos igual. Si viene alguien le preguntamos. Siguió de largo. Usted nos dice que hasta ahí. Sí, está ahí. Ok. Sí, para no pasarnos del límite. Sí, para no se bañamos aquí porque es muy hondo, pero sí se bañamos acá abajo. Hay un lugar, ahí está el baño del Inca. Está hecho de pura piedra, Sí. pequeñita. Ahí está hirviendo el agua también. Eso es el ojo del Inca. Este es el agua. ¿Qué? ¿Pero esto se puede hacer o no? En realidad no, pero... No sabemos. Bueno, nos recibió el dueño de casa con Yo este quiero patio avisar a la gente que vine acá gracias a Americando. Lo vi hace 2 o 3 años y vinieron hasta acá y ahora cuando estábamos acercándonos me acordé que me parece que es el mismo muchacho que había hablado en el video de ellos. Que es el mismo Nos hombre. recibió el mismo hombre, Sí, un tipazo. amorosísimo, y nos invitó a bañarnos Con cuidado, En con el- precaución. en el ojo del Inca. Siento que estoy en un lugar muy... No sé, como hay Sí. que respetar a la naturaleza. Sí. La Laguna del Inca es un santuario natural cargado de simbolismo y antiguas historias, transmitidas de generación en generación. Según leyendas, estas aguas fueron testigo de un sacrificio sagrado. Un poderoso Inca llegó hasta aquí para ofrecer a los dioses lo más preciado, su primer hijo, buscando aplacar las fuerzas de la naturaleza que se manifestaban en sequías y hambrunas. Se dice que aún puede sentirse como si el alma del joven aún vagara por el lugar. Bueno, hasta acá llegó nuestra vida. Nos contaba recién el señor que de esta laguna brotan 25 litros por segundo. Y como hubieron varias historias trágicas en esta lagunita, se habilitó meternos a este rinconcito que se ve acá. Dice no alejarse a más de 2 metros del borde de la laguna. Hay un cartel del gobierno de Bolivia. Así Bueno, que vamos a hacerle caso. no nos Nos vamos dijo a- que nos vamos a quedar acá. Muy bien, chico. A ver. Espera, amor. No, no, que patine. Espera, espera. Dame un poquito. ¿Por qué me tengo que meter yo primero? Mucho barro, ¿no? No, está caliente, Quédate acá. caliente y hermosa. Bien. No, qué placer. No lo puedo creer. Sí, tiene barro abajo. Uy, qué lindo que está esto. Uy. Este barro dicen que es ¿Y terapéutico. Oh, esto es lo que necesitaba. Como para que no vengan los incas a este lugar. Mirá lo que es. Tremendo este lugar, increíble. Una conexión. No saben lo lindo que está este lugar. Tremendo. Yo no puedo creer que estemos haciendo esto. Yo no me muevo de acá igual. Estamos muy bien acá. El agua dicen que está a 30 grados. Sí, Más se o siente. menos. Está cálida. Hace frío afuera, no es que está tan... De hecho teníamos las mallas en el séptimo subsuelo. No encontraba la malla, qué vergüenza. Qué vergüenza. No puedo creer que nos estamos bañando en el ojo del Inca. No lo puedo creer, de verdad. Las historias que se cuentan sobre esta laguna es impresionante. Qué lindo lugar. Bolivia no deja de sorprenderme. ¿Llegás a agarrar barro del fondo? Te dicen que hay que hacer así. Es curativo, amor. Esto. No, ya estar acá creo que es curativo. ¿Vos decís? Sí. Bueno, me lo saco. ¿Tenés un olor encima? Sácate eso.
cuenta la historia que el Inca acá dejó todos sus tesoros. Y por eso la gente Pero viene a meterse a buscar los tesoros del Inca. está hechizada la laguna. Tengo miedo. ¿Sí? Realmente puede sentirse la energía de un lugar sagrado, envuelto en secretos y protegido por las montañas de donde nos llevamos algo más que el paisaje. El guardián de esta laguna nos invitó a conectar con la naturaleza y lo que en principio fue lo más parecido a una excursión por nuestra cuenta, se convirtió en una experiencia que despertó el alma y encendió la imaginación. Dicen que quienes se bañen en sus aguas deben pedir un deseo desde las profundidades de su alma. Yo sin saberlo pedí el mío. Y cuando uno se da cuenta que está pidiendo un deseo por primera vez diferente a cualquier otro que haya pedido antes, algo comienza a cambiar. Bueno, Gordi, ¿vamos? Dale, tenemos que irnos. Te queda muy bien este laguito, ¿eh? De verdad la temperatura del agua está ideal. Si salgo voy a tener frío. ¿Tenés frío? Sí, les pido disculpas si tiembla la cámara, pero me Que hace estoy frío. congelando. Bueno, me pasás la toalla porque tengo Vamos. que ir a tener frío. Dame. Voy a corregirles la información. La laguna a la que nos acabamos de meter se llama Laguna del Inca o Laguna de Tarampaya. Y el verdadero ojo del Inca es al que estoy yendo ahora, que es el que le mostramos desde arriba, que está cercado, porque el agua tiene una temperatura superior a los 40 grados y suponen ser aguas peligrosas. Por eso está cercado. Llegamos. Este es el verdadero ojo del Inca. Miren el vapor que sale de ese lugar. Wow. Y las burbujas. No, impresionante. Sinceramente no sé a qué temperatura está esa agua, lo vamos a averiguar y se los voy a dejar acá abajo, pero se sentía el calor estando ahí cerca, así que debe estar muy caliente. Y otra cosa que se sentía era como el olor al azufre. Bueno, volvamos que se me va el tren. Bajamos un poco de altura. Potosí, que es la ciudad que estuvimos recorriendo en el video anterior, que si no los vieron, los invitamos a que vayan a verlo. Uy, me metí entre medio de los cardos. Está a 4.000 metros de altura y ahora estamos a unos 3.400, pero igual todavía se sigue sintiendo la altura y caminar cuesta. ¡Qué locura! Caliente, caliente, ¿eh? ¡Qué lindo! Tremendo. Estamos pasando por el centro de Miraflores, donde están todos los balnearios para bañarse en aguas termales. Y está lleno de localcitos donde te venden cosas para los niños. O sea que el agua que está ahí abajo debe estar caliente. Buscando lugar para dormir. Estamos persiguiendo la huella de un Wilcam. Ahí está medio heavy. El lugar se lo ve agreste y muy lindo, pero yo quiero hacer una crítica constructiva al mundo. La cantidad de basura que vemos tirada por todos lados y lo que hoy nos costó conseguir un tacho de basura donde tirar la nuestra, kilómetros sin conseguir. Y lo más probable es que este agua que voy a tocar ahora esté caliente y que sean aguas termales, pero hay tanta mugre cerca
que no te dan ni ganas de meterte, o sea, ni ganas de tocarla. Es muy triste ver la cantidad de basura que hay por todos lados en Bolivia. Muy triste, porque realmente es un país demasiado hermoso. Pero bueno, acompáñenme a ver si esta agua está caliente o no. No está caliente y tiene un olor a podrido que no les explico. Bienvenidos a la tierra culta donde se fundó la primera universidad de Bolivia. Bienvenidos. Sucre. No sabemos dónde vamos a dormir en esta ciudad de ladrillos. Buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén viendo. Arrancando el día. Con Manzanilla. Estamos cerca del centro, a donde vamos a ir ahora, así que preparándonos. Estamos a un par de cuadritas y hoy, por suerte, tenemos vecinos de Chile, así que estamos acompañados. Dormimos muy tranquilos, la verdad. Sí. Hay una plaza súper tranqui. Así que, bueno, hoy nos toca City Tour por Sucre, así que acompáñennos a conocer la capital de Bolivia. Cuando volvamos a la camión nos vamos a hacer un buen tecito de manzanilla. Capaz nos hace bien para la altura. Realmente te sentís como agotado, agitado, Asfixiado. asfixiado, te falta el aire. Tenés que caminar lento. Y uno tiene ya la cabeza de manejarse de una manera Rápido. Y saben que tenemos que bajar porque te ahogás. Tenés que ir despacito, hacer todo más lento. Y cuesta a veces eso, porque nosotros vivimos como más una vorágine más rápido. Te quedas sin aire, te vas. Hay que hablar despacio, caminar despacio, todo lento. Que estamos a casi 2.800... Ven, ¿qué pasa? Estamos a casi 2.800 metros de altura. Seguimos estando en el altiplano de Bolivia, en el medio de la cordillera de los Andes, por lo cual es normal. Miren las calles, son increíbles. No, hay algo. Es todo muy blanco, todo muy colonial, todo muy, muy hermoso. Hay como unos salientes de balcones de madera. Que son espectaculares. Son hermosos. Son de cuento. Yo tengo ganas y ojalá pueda subirme a alguno de esos balcones porque son demasiado lindos. Cuando entramos a la ciudad de Sucre, la ciudad es muy similar a Potosí porque son todas casas en altura y con ladrillos a la vista, pero llegados al casco histórico se puso así, todo blanco, techos de teja. Esta ciudad está protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, no solo por la historia, sino por su arquitectura que realmente resalta de todo lo que habíamos visto hasta ahora en Bolivia. Esta es la Catedral de San Felipe de Neri y miren lo impresionante que es esta obra, toda hecha en piedra. Este fue uno de los últimos conjuntos religiosos que se construyó en la ciudad de Sucre y es realmente gigante.
una ciudad tan moderna en contraste con lo que es la parte colonial, que hasta hay pedido ya. Sí, es colonial, pero está como muy actualizado. Es impresionante esto, parece que te encontrás en el 1800, pero con millones de locales, un montón de servicios. Es un viaje en el tiempo, pero actualizado. Tremendo. Qué placer, los domingos no pasan No, autos por la tremendo. plaza. Ay, Gracias. qué Hay muchos lindo. autos, mucho tránsito acá. Los domingos se cierra las calles a la redonda de la plaza y es solo para venir caminando. Qué precioso. Miren, hoy se los podemos mostrar porque no pasan autos. Esto es la primera vez que lo veo. Ahí donde está parado Juan, no sé si lo ven, ahí, es un lugar donde uno se puede parar a esperar a que pasen los autos y las sendas peatonales son como en diagonal. Entonces uno espera en el medio de la calle a que corte el semáforo, acá. Y Bien. después, si te agarró el semáforo en verde, te quedas acá. Nos quedamos acá. Quiero que veas el detalle de ese lugar. No, El detalle que tiene la ese lugar unión. es la fuerza. Lo mismo que dicen las monedas de Bolivia. O por lo menos la que yo vi, creo que era la de un boliviano, decía la unión es la fuerza. El detalle que tienen No, estas y construcciones. la puerta toda de madera, con muchísimo detalle también. Ah, ya, gracias. ¿Me pensás convidar? Se va. Dale. Salud. Salud. Qué rico. El pomelo le dio un sabor tremendo. Bueno, recuperando vitamina C. Muy bien. En la plaza los fines de semana se arman ferias. Por eso me encanta recorrer las ciudades los fines de semana. Miren qué hermoso que es este balcón. Yo estoy impactada por los balcones. Ustedes tengan en cuenta que todas estas eran casas de los españoles cuando vinieron a conquistar todas estas tierras en el año 1538. Se fundó esta ciudad. La verdad que es una hermosura la arquitectura. La honorable y heroica Sucre, también llamada Charcas, La Plata y Chuquisaca, es la capital histórica y constitucional de Bolivia. Protegida por la UNESCO y reconocida como la Ciudad Blanca, fue cuna de la independencia latinoamericana al ser escenario del primer grito libertario allá por el 1809, inspirando revolucionarios en toda la región. Sucre conserva un legado colonial de monumentos históricos como la Casa de la Libertad, donde se firmó la independencia de este país, pero donde además, para nuestra sorpresa, se preserva la que se cree fue la primer bandera argentina izada por Belgrano en la ciudad de Rosario. En este momento nos encontramos en el barrio Santa Ana y es el barrio más antiguo de Bolivia. No saben lo que estamos subiendo, creo que ahí atrás ya se empieza a ver la ciudad en las alturas.
bajando de la Recoleta y miren estas vereditas finitas, casi no hay veredas en este barrio. Y las calles son súper angostas. Ya nos estamos yendo y como siempre... Qué bien nos han tratado aquí, ¿eh? Sí. La verdad que muy seguro, muy lindo. Y nos vamos cargando agua. Encontramos unos viajeros amigos que vimos allá en el sur hace como 1 año y medio. Ellos son suizos y están viajando por América. Así que lo tenemos acá, atrás nuestro, increíble. Aparecieron hoy a la mañana. No, fue algo muy emotivo, muy lindo. Compartimos un par de noches allá en Ruta 40, en el Parque Patagonia. Y nos encontramos acá, no, es algo tremendo, no teníamos ni los teléfonos ni nada por el estilo. Y nos venimos a encontrar en Sucre. Sí, nos acaban de invitar para hacer una ruta con ellos, pero bueno, ellos se van para otro lado, tienen pensado hacer unos 2000 kilómetros y nosotros estamos cuidando un poco el gasoil y nos vamos para el lado del Pacífico, así que ellos se van para el lado de Brasil. Ahí vamos a hablar, ahora se los vamos a presentar, capaz, si nos dejan. Es muy loco encontrarte gente que no tenías ni planeado y que conociste miles de kilómetros atrás. Así que nos sorprendió. Mientras yo, trabando como siempre todo lo que se pueda trabar en la casa para que no se caiga. Ahí quedó todo lo que no entra a ningún lado. El kayak sigue arriba de la cama, porque como saben todavía estamos con bidones de gasoil por todos lados. Termino de acomodar y vamos a ver si los chicos suizos nos dejan que los filmemos y nos quede ahí para el recuerdo en YouTube. ¿Vieron qué linda plaza donde dormimos? Toda llena de florcitas, árboles de colores. No, la verdad, dormimos espectacular. Está como a unas más o menos 5 cuadras del centro de Sucre. Se ve que es un punto bastante concurrido por los motorhomes porque estos chicos ya habían estado acá y volvieron acá otra vez, así que... Vamos. No saben lo que pasó. Dijimos que era tranquilo el lugar. Dijimos que era muy tranquilo. Hace 5 noches que estamos acá y hay motorhome, todo. Vino la policía recién Está ahí todavía. y nosotros nos fuimos. Nos escapamos de la policía. Pero vamos a saludar a nuestros amigos y seguimos viaje. No pudimos despedirnos, así que allá estamos yendo. Allá están ellos. Capaz no A les ver si dijeron se ve. nada. Capaz que no. Es capaz que no sabemos realmente si se puede dormir en esta plaza o no. Pero bueno, éramos muchos motorhomes tal vez. Y dice, compro gasolina. Qué buen motorhome. Tremendo. ¿Qué andas haciendo, Werner? ¡Amigo Suiza! Nos vimos por allí en Ruta 40 y nos volvimos a encontrar. Y nos vamos a volver a encontrar. ¿Qué estás haciendo, Werner? Todo tranquilo. ¿Qué estás haciendo ahí? Recargaron un poco. Estás recargando la garrafa. Cosa de la vida de motorhome. Bueno, Qué buena onda. Mirá, lo encontramos justo recargando su garrafa de gas. Así que acá en la vida de motorhome hay que estar preparado para todo. Para recargar una garrafa de gas en el medio de una plaza en Sucre. Exactamente. Él tiene otro pico. Creo que tiene un pico de Estados Unidos. Y bueno, estaba recargando con una de acá. Haciendo ahí una movida media extraña. Pero iba bien, iba bien. Ahí habló él con el policía y le dijo que por las noches no había ningún problema en parar en la plaza. Que si podía por la mañana buscar un lugar con una calle un poco más ancha. Claro, es muy grande su camioneta. Porque su camioneta es bastante más ancha que la nuestra. Nosotros decimos que Motorión es el tamaño ideal. Sí, entra en cualquier Entra en lado, todo. es más una camioneta un poco más angosta. Esa es muy grande para esta ciudad. Pero bueno, no va a haber problema. Por suerte no le hicieron ni no nos hicieron ninguna multa. Porque supuestamente no nos pueden registrar acá en Bolivia. Bueno, es un dato ese. No pueden Igual. ingresar la patente en el sistema de multas. No hay que hacerse el vivo. Nosotros no hicimos nada malo, estacionamos en un lugar permitido. Lo único que, bueno, por ahí para el vecindario molesta a veces estar 4 o 5 días. Pero bueno, es una plaza, hay una iglesia, es un lugar público. Agradecer a Sucre, nos encantó, nos fascinó, fue muy bonito. A seguir ruta y allá vamos. Un besito dando 18, vamos a explorar nuestras aventuras, nadie va a parar. Tributo a la vida, caminos sin fin, risas y paisajes. ¿Estamos play? Ya hemos estacionado, estamos en una plaza, ciudad de Ahí, Quile. Aiquile. Pinta muy tranquilo,
Desde acá podemos decidir seguir para Santa Cruz de la Sierra o para el Parque Nacional Torotoro. Nosotros nos vamos a enterar dentro de un ratito. Cuando terminemos de estudiar la ruta, ustedes se van a enterar en el próximo video, así que gracias por acompañarnos a recorrer la capital de Bolivia y nos vemos En el próximo en el próximo video. Adiós.